secreción endocrina y exócrina. La endocrina va a ser la insulina, el glucagón, y la exócrina va a ser las secreciones digestivas, que son la lipasa y la amilasa para secreción. Entonces, el páncreas endocrino va a estar conformado por unos grupos de células que se llaman islotes de Langer. Estos islotes de Langer tienen 5 tipos de células, que cada una va a secretar hormonas diferentes: las alfa, las beta, las delta y las pancreático F. Entonces, las alfa va a secretar glucagón, las beta, insulina, las delta puede ser así, un triangulito ya. Ya, las delta somatostatina y la F es el polipéptido pancreático, que tiene que ver con los procesos digestivos también. Entonces, las alfa, que es el glucagón. ¿Qué es el glucagón? Es una hormona que se va a secretar cuando hay deficiencia de azúcar en la sangre, o sea, hipoglicemia. Y por ende va a ser hiperglicemiante, o sea, si hay baja azúcar en la sangre, va a secretar y por ende va a empezar a subir. Y lo contrario va a ser la insulina. La insulina se va a secretar cuando hay altas cantidades de azúcar en la sangre, o sea, hiperglucemia, y lo que va a hacer es bajar el azúcar. ¿Cacharon? La somatostatina, esta es la misma hormona de la hormona del crecimiento, la que la inhibe, pero esta es la digestiva. Esta es la que está en el páncreas, porque no solo estaba en la cabeza, sino en otras partes del cuerpo. Ya, ahora la insulina. La insulina hace todo lo contrario a la hormona del crecimiento. Entonces, por ejemplo, si la hormona del crecimiento era hiperglicemiante, esta va a ser hipoglicemiante. Se va a secretar, o quien va a regular su secreción va a ser el azúcar en la sangre, o sea, la glucemia. O sea, si hay mucho azúcar en la sangre, se va a secretar la insulina. ¿Por qué células del páncreas? Células de sangre. Las beta. Las células beta del páncreas. Ah, sí. Ya, ¿qué más? Ya, ¿se acuerdan que teníamos que la celulita estaba aquí y tenía un receptor para la insulina? Ya, entonces aquí viene la insulina y lo que hace la insulina es utiliza este receptor para que la célula se coma ¿a quién? A la glucosa. Entonces, si la célula se come a la glucosa, ¿qué va a pasar con la glucosa en la sangre? Va a bajar. ¿Qué hacía la hormona del crecimiento? La hormona del crecimiento, como tenía un factor similar a la insulina, se unía a este receptor y no dejaba que la glucosa entre a la célula. Por ende, se quedaba el azúcar en la sangre. Ya, entonces esta es al revés. ¿Qué más dice? Bla, bla, bla. Ya, en esta parte de aquí sí es muy parecida a la hormona del crecimiento, porque sí tiene que ver con el metabolismo. En las proteínas, la insulina va a causar el transporte activo de los aminoácidos al interior de la célula, igual que la hormona del crecimiento. ¿Por qué? Por eso también se llamaba el IGF-1 factor similar a la insulina. Por esta razón, porque es lo mismo, aparte de las otras cosas, ¿no? Entonces, junto con la hormona del crecimiento va a actuar como un modo cinético para promover el crecimiento, pero con esto de la síntesis de proteínas. Sobre los lípidos, en cambio, está en al revés. Si la hormona del crecimiento, ¿qué hacía? Con los lípidos había se comía la grasa, ¿cierto? En cambio, la insulina, no, la insulina es lipogénica, o sea que forma grasa. ¿Ya? Entonces, la insulina aumenta la lipogénesis como conversión de glucosa o de otros nutrientes o ácidos grasos y aumenta los depósitos de triglicéridos y de tejido adiposo de almacenamiento. Entonces, la insulina va ¿a qué? A engordar. Y la hormona del crecimiento va a adelgazar. Acuérdense de esas cosas, de sus cosas. Es hipoglicemia. Entonces, por ende, si es que el engorda, va a disminuir la lipólisis, ¿no es cierto? Lipólisis, o sea que no consume grasa.
o sea, engorda, o sea, lo que hace es almacenar tejido adiposo. Sobre los hidratos de carbono, la insulina se secreta en respuesta a niveles elevados de glicemia y produce un efecto hipoglicemiante, facilitando la entrada de glucosa y amigos. Además, acelera la conversión de glucosa en glucógeno, o sea, la glucogénesis, con aumento de depósitos de glucógeno en células y disminuye la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Acuérdense que la hormona de crecimiento, en cambio, aumentaba esta cosa. O sea, la mayor parte de cosas es al revés, pero hay 2 o 3 cositas que tienen similar a la insulina, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? Su regulación, obviamente, su principal regulador va a ser la glicemia, o sea, si hay altas cantidades de glucosa en la sangre, se va a secretar. Y si hay bajas cantidades de glucosa en la sangre, no se va a secretar. ¿No es cierto? ¿Qué más? La glucosa actúa directamente sobre las células beta y las ya dijimos. Durante el ayuno, cuando la glucosa en el plasma es relativamente baja, la insulina no es detectable. Después de una comida normal, la secreción de insulina aumenta a medida que aumenta la glucosa del plasma. ¿Qué más? Aquí es importante saber si han escuchado lo del mal del puerco o el por qué les da sueño después de comer. Sí. ¿Saben por qué? Por no tomar agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Está trabajando, entonces. Aprovechar los alimentos. ¿Qué pasa cuando ustedes comen? ¿Qué se convierte en lo que están comiendo? En glucosa. En glucosa. Y si sube la glucosa en la sangre, ¿qué va a pasar? Engorda. Sueño. Si sube la glucosa en la sangre, ¿qué va a pasar? Que hormonalmente, ¿qué va a pasar? Se libera insulina, ¿no es cierto? Y al liberar insulina, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la glucosa en la sangre, ¿no es cierto? Entonces estamos así. Comemos, sube la glucosa. Aquí se secreta la insulina y baja, ¿no es cierto? Entonces estamos aquí. Entonces en este lapso chiquito que bajó la insulina, que bajó la glucosa, les da sueño. ¿Por qué? Porque no hay glucosa. Y la glucosa da energía. Realiza de nuevo la glucemia y otra vez estamos ahí. La hormona del crecimiento, el cortisol, van a provocar hiperglicemia. Entonces, que por ende, indirectamente van a subir la glucosa y por ende va a secretarse también la insulina por este aumento de glucosa. ¿Qué más? Ahora el glucagón. El glucagón, ¿quién la secreta? Las células alfa. Las células alfa del páncreas. Y el glucagón es hiperglicemiante. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se secrete el glucagón? Va a estar en ayuno. Una baja de glicemia. Entonces, esta es todo lo contrario a la insulina y por ende es igualita a la hormona de crecimiento. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este es liberado por las células alfa de los islotes del Langerhans. Al contrario de la insulina, eleva el nivel de glucosa. Es una hormona hiperglicemiante. Su principal tejido es el hígado. ¿Qué más? Sobre las proteínas aumenta la captación. Es idéntica a la hormona de crecimiento. Entonces, tiene que ver con la lipólisis, tiene que ver con la glucogénesis, con la glucogenólisis y con la gluconeogénesis. Tal cual, es lo mismo. O sea, sí, en sí solo tiene que ver la secreción, la regulación de la secreción, igual, tiene que ver con la baja de glucosa en la sangre para que se secrete. Y si es que hay mucha glucosa en la sangre, no se secreta. La hipoglicemia estimula la secreción, es una hormona hiperglicemiante. Obviamente el principal estímulo es la baja de glucosa. Ya, cuando disminuye la ingestión de glucosa por el ayuno, se utiliza en exceso durante el ejercicio o en situaciones de estrés, entonces disminuye la glicemia lo suficiente como para secretar glucosa, igual que la hormona de crecimiento. ¿Qué más? Esta somatostatina inhibe también la liberación de glucagón. ¿Y ya? Acá